a un juicio por supuestos daños ambientales. Según lo indican ambientalistas de la zona, la construcción de este centro turístico provocó la destrucción de un bosque y destruyó el relleno en un manglar. La organización Confraternidad Guanacaste y el Consejo Ecocivil de Carrillo han denunciado este caso desde el año 2009, así como los impactos de bienes públicos y sociales que ha generado este hotel, en donde incluso los vecinos de la zona han convocado a protestas en contra de algunas medidas tomadas, entre ellas el cierre del acceso público a la playa. Ante esta situación, los ambientalistas de Guanacaste, y creo que cabe decir que en todo el país consideran que sí existen los antecedentes suficientes para sentar las responsabilidades en instancias judiciales. Para ahondar en este tema, tenemos en la mesa de RTN Revista de invitados al señor Gadi Amit, ambientalista de la zona, y a Mauricio Álvarez, presidente de FECON, organización ambiental y ecologista de las más importantes del país. Bienvenidos a la mesa de RTN Revista. Mauricio, empezamos con usted porque no hacemos un pequeño contexto, digamos, de lo que ha sucedido durante los últimos 6 o 7 años en la lucha del movimiento respecto a la construcción del Hotel Río. Si quieres, acercémonos un poco al micrófono para hablarle también a la gente de la radio. El Hotel Río es el hotel tal vez más grande de Centroamérica, son 1.200 y más habitaciones en dos partes, que inició sus obras ahí del 2008. Se da en un boom realmente de construcción. En aquel momento Guanacaste era por mucho la provincia donde más metros construidos había y tenía venía muy asociado al tema de la playa, ¿verdad? En este caso el Hotel Río fue un ícono de ese megaturismo que se impulsó, ¿verdad? Un ícono negativo, igual que Papagayo, ¿verdad? Que vino a traer, y otros desarrollos que hay por la zona, que vino a traer bastante pugna entre los escasos recursos, por ejemplo, agua, fuentes de trabajo, desarrollo en general para las comunidades, y específicamente este tipo de megaturismos. Acordémonos que para aquel momento habían realmente como 1.500 trabajadores, la mayoría eran trabajadores ilegales que venían sin seguro, que venían en una situación insalubre porque no había agua, digamos, disponible en aquel momento. Sí, la migración indocumentada fue parte importante. Uno de los trabajadores falleció. Uno de los trabajadores en esos galpones que eran hornos de cocimiento lento, ¿verdad? Sí, en aquel momento, pues hasta el Ministerio de Salud intervino, se cerró. En una de esas pugnas los trabajadores agarraron y quemaron un bus y se rebelaron, digamos, eso está en artículos de investigación y de prensa, y bueno, fue todo un modelo, digamos, un antimodelo de lo que realmente deberíamos impulsar como país, y las mismas cámaras de turismo así lo datan, ¿verdad? Como respuesta a esto hubo muchísima movilización. Si no hubiera sido por la movilización de los vecinos, este camino público, el acceso público estaría simplemente cerrado, porque así lo iba a hacer la municipalidad con ayuda, o el hotel con ayuda de la municipalidad, y bueno, muchas de las violaciones más groseras hubieran pasado desapercibidas, ¿verdad? Don Gadi, don Mauricio, también hablemos un poquito de la afectación. ¿Qué fue eso que se dañó? ¿Cuáles son los daños en manglares y demás que ustedes acusan? Sí, ahí desde el camino público sí se cerró. Construyeron un camino alternativo, pero el libre acceso a la playa sí se cerró. Luego hubo una complicidad absoluta de la Municipalidad de Carrillo, que le entregó 3 concesiones a 3 sociedades anónimas propiedad de la empresa Riu. Una de las cosas más graves es que construidas ciertas obras se cambió el plan regulador para hacerlas legales, porque se construyeron contrarias a lo que decía el plan regulador y se dieron los permisos sin ningún problema. O sea, hay complicidad clara de gente del MINAE, de la municipalidad y de otras instituciones de gobierno para permitir ese modelo de desarrollo que nosotros no aceptamos. A mí me gusta el turismo, yo soy turista, creo que el viajar, conocer la naturaleza es importante en el desarrollo de la gente, pero depende qué modelo de desarrollo queremos. Don Lo Gadi, que se destruyó, se cortó 3.000 árboles diciendo que no es bosque, 3.000 árboles. Se destruyó un manglar
y se taponeó, entubó la quebrada que iba a desembocar en ese manglar y que es parte de ese recurso, y encima de eso se construyeron los hoteles. Además también hubo daño a la playa, a los arrecifes, etcétera, etcétera, y bueno. Además de estas problemáticas específicas, con tanto desarrollo mega turístico de la zona, ¿qué específico tenía el proyecto Río que ha generado tanta polémica y ha generado una reacción tan fuerte del movimiento ambiental y del movimiento de la zona? Hay ahí hoteles gigantescos, como decía Mauricio, es el más grande de todos, pero ¿qué específico tenía este proyecto que ha causado tanta problemática? No, yo creo que nosotros peleamos también en ciertas cosas. En Papagayo, por ejemplo, muy poca gente sabe que el Cantón de Carrillo es el cantón arqueológico de Costa Rica, y alrededor de Bahía Culebra hay 168 sitios arqueológicos, ninguno visitable, ninguno destacado, ninguno hecho para el disfrute de nuestra cultura, para valorar la calidad de vida prehispánica de la zona, ¿sí? Hay toda una ciudad enterrada en la zona de Nacascolo, y sobre eso pasa el camino público. Nosotros peleamos para rescatar algunas zonas arqueológicas, y nos dijeron, sí, vamos a construir encima, entonces eso va a quedar totalmente protegido. Y construyeron el restaurante de un hotel encima de la zona arqueológica, ¿sí? Realmente yo creo que peleamos para que la gente, que el desarrollo sea para la gente y no un desarrollo que expulse a la gente. Papagayo echó a la gente que vivía en esa zona para apropiarse las tierras para el desarrollo de Papagayo. En Río realmente no aporta al desarrollo de la zona. Yo creo que ahí la clave es que había un bosque, que había un manglar, que había coral, ¿verdad? Que habían otra, digamos, era playa virgen hasta ese momento, sí, ¿verdad? Y entonces se destruyó parte de unas muestras de lo último que queda de bosque costero seco, ¿verdad? Que además es una playa de anidación de tortugas. Hoy, cuando ha habido turistas, hay reportes de que llegan tortugas a las sillas donde están sentados los turistas, pero como son 1000 sillas, evidentemente no tienen todo incluido las tortugas como para estar en la playa, ¿verdad? No pagan la cuota del hotel, ¿verdad? Mauricio, don Gadi, también, ¿y a qué se estaría sometiendo el Hotel Río en caso de que llegue a este juicio? ¿Cuáles son las exigencias de los ambientalistas? ¿Qué es lo que se está buscando? Porque ya el proyecto está hecho, ya el daño está hecho, el que ustedes están diciendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, primero sentar antecedentes para que no vuelva a pasar en otra parte del país. Y la actitud ayer de la Procuraduría General de la República de pedir más tiempo para preparar bien el caso me pareció muy importante. Para nosotros el tiempo es importante y ya llevamos 6 años esperando después de la denuncia. Pero lo más importante es que esto realmente llegue a juicio y se sienten responsabilidades. Es importante encontrar la forma de que haya acceso público a la playa y el disfrute de todas las personas a la playa, no solamente la gente del hotel. Es importante la reposición en cierta medida del daño ambiental y generar, por ejemplo, condiciones para que no siga ampliándose y destruyéndose el bosque, con una tercera etapa del hotel o cosas por el estilo. Hay muchas medidas que habría que pensar. No soy sí, bueno. También, por ejemplo, quería preguntar respecto a responsabilidades por leyes internacionales que el país debe cumplir, como la Ramsar, ¿verdad? Que tiene que ver con la protección de humedales, porque sí entiendo lo que me da la memoria respecto a la cobertura periodística, comunicacional que se hizo, sí está documentado el daño al manglar, y esto tiene que ver también con leyes internacionales. Sí, hay daño, para nosotros hay responsabilidad, independientemente de lo que pase en los tribunales. Para nosotros éticamente
y queremos dejar sentado eso en la opinión pública, éticamente se cometieron daños y delitos ambientales, ¿verdad? Que los lleguemos a probar en tribunales es otra cosa, porque han pasado 6 años, las instituciones nuestras son sumamente vulnerables, ¿verdad? Ha habido corrupción en todo lado, digamos, en este país, como para pensar que no hay una excepción en este caso, ¿verdad? Entonces, a nosotros sí nos parece que, bueno, nosotros estamos tomando toda la legislación que hay para plantear el caso, pero evidentemente ayer eran 7 abogados encabezados por Ana Virginia Calzada, ex magistrada, ¿verdad? Que además conoció recursos del Hotel Río, conoció, llegó hace 2 o 3 meses, la vimos de abogada del Tajo Asunción, ¿verdad? Lo cual nos parece éticamente bastante cuestionable que una persona con esa investidura llegue a defender una de estas empresas cuando los jueces pueden haber sido sus subalternos, cuando los jueces pueden haber sido sus amigos. En realidad eso nos sorprendió y nos evidencia, digamos, que por la agresividad con que ellos llegaron, de que evidentemente ellos quieren impresionar a los tribunales como buenos abogados penalistas, para que pase un caso inadvertido y irse, digamos, para la casa totalmente impunes, ¿verdad? Don Gadi, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que se necesita para que el día de hoy o en el corto plazo esto vaya a proceso judicial? Bueno, esperemos que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República logren recabar realmente todas las pruebas, porque, por ejemplo, en el Ministerio Público, para que nos riamos todos, dicen, sí, se volaron el manglar, lo que pasa es que no podemos acusar penalmente porque no sabemos quién fue con la motosierra a cortarle el mangle, y entonces como lo penal es personalísimo, no sabemos. Pero aquí tiene que estar claro, aquí alguien está disfrutando de eso y eso es Hotel Río, que es el que está construido encima de todo eso y el que está disfrutando de todo eso. Pero como es una sociedad, una persona jurídica no puede ser acusada penalmente. Son problemas de la legislación, pero creemos que es importante la conciencia de la gente y que no vayan a ese hotel ahora con las promociones que hacen, porque el turismo ha bajado, que no vayan a darle dinero a ese hotel que perjudica a la sociedad y que perjudica el medio ambiente. Son formas de lograr y de impulsar, y ojalá que realmente la parte estatal, Procuraduría, Ministerio Público, nos ayude. Nosotros no tenemos los recursos para hacer la investigación, las instituciones sí lo tienen, se aporten las pruebas y se llegue a juicio a condenar a este hotel que ya ha sido cuestionado en otros países donde tiene otras empresas similares. Podría llevarse tal vez a otras instancias también, porque como lo dice Randall, hay ya aspectos y situaciones que son internacionales que están pues ya notificadas, respaldadas, y yo no sé si podrían, ustedes tienen sí, recursos a nosotros voluntad nos sobra, ¿verdad? Lo que nos falta a veces son los recursos y el tiempo, ¿verdad? Porque, digamos, este caso fue hace 6 años y mientras Terfín, por ejemplo, la Confraternidad Guanacasteca, el grupo de Gadi, ha denunciado sin fin, digamos, de casos que lleva tal vez Gadi o 2 o 3 personas, tal vez sin tantos recursos, ¿verdad? Ayer el abogado nos descalificaba, tal vez muy feo, digamos, de gratis, diciendo que nosotros tenemos intereses, que financiamos proyectos con esto, etcétera. Nosotros no tenemos ningún financiamiento, o sea, esto no es financiable para nada más que para nuestra voluntad y nuestros deseos de que no se vuelva a repetir. Y de que se siente un precedente en ese sentido para que las compañías no vengan a este país a violar las leyes de todo tipo. Estamos hablando que Río es la 3ª o 4ª transnacional con más habitaciones en el mundo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a valorar. Hay muchos espacios, por ejemplo, el mismo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene un capítulo ambiental en el cual de alguna forma se podía aplicar y bueno, también está el convenio Razar. Estamos en ese punto trabajando con un compañero abogado que es profesor en la UCR en la región Chorotega. Estamos estudiando la posibilidad de llevar a nivel de denuncia internacional el caso de las quemas agrícolas del caña de azúcar, básicamente,
que generan un enorme daño ambiental que es contrario al protocolo de Estocolmo de generación de dioxinas, de contaminantes perecederos en el ambiente, y que hemos denunciado a nivel nacional y llevamos 15 años peleando eso y no hemos logrado el objetivo. Probablemente lo hagamos con la ayuda de estudiantes de la UCR y todo eso. Y pensamos que solo eliminando las quemas agrícolas se eliminaría el 45% de los incendios forestales que estas quemas agrícolas provocan. Imagínense de los daños que estamos hablando. Y sí estamos pensando llevarlo a nivel internacional y tal vez dentro de esos estratos podríamos considerar también el caso de Río. Mauricio, a modo de cierre, ya se nos acaba el tiempo. Una de las problemáticas es que como país le hemos apostado, ¿verdad? En los últimos 20 años, creo, a una única forma apostado fuertemente, digo, a una única forma de expansión turística o de producción turística que ha afectado principalmente a la provincia de Guanacaste. Y lo que nos lleva a la reflexión es cómo repensar el desarrollo desde las comunidades, donde también se pueda aprovechar las características ambientales, geográficas de una zona tan hermosa como en la que ustedes se desarrollan, sin tener que destruir, ¿verdad? Sin tener que comerse una parte de esa belleza y de ese desarrollo ecológico para poner ahí un hotel de 20 pisos y una piscina. Sí, bueno, eso es lo que estamos argumentando ahora, que se despertó nuevamente desde el 2008. Gracias a la crisis inmobiliaria hubo una baja en la construcción y eso era un momento especial, tal vez una oportunidad para repensar precisamente ese tipo de desarrollo, porque ya no estaba la presión de la construcción inmobiliaria, que en Guanacaste también fue muy fuerte, ¿verdad? Casas que se hacían y se vendían. Y en ese sentido, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que se revise el modelo turístico, que se revise, por ejemplo, ahora la luz de la presión de los empresarios por dar agua. Lo que estamos sosteniendo es que no se necesita más agua, sino se necesita justicia hídrica, repartir bien el agua se desperdicia, el 80% se va al riego, ¿verdad? Y el otro porcentaje grande se va para hoteles y la gente está ahí en un 2 o un 3% sufriendo cuando aquellos otros dos sectores derrochan el agua, ¿verdad? La malusan, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, antes de gestionar más proyectos de infraestructura y cobrarnos más impuestos, deberíamos revisar lo que existe, deberíamos revisar la legislación que hay para poder, digamos, llevar la justicia, en este caso, no solamente al uso del agua, sino al uso de las playas y a los beneficios que genera el turismo. Muchísimas El gracias. 25 de julio estuvimos invitados por el señor presidente de la República y prácticamente estaba ahí todo el gabinete a un desayuno de sociedad civil donde se dialogó sobre eso. Me parece que este gobierno, teóricamente, en la estrategia del Partido de Acción Ciudadana, habla de esa apertura, de lograr participación en distintas formas de desarrollo mejor planificado. Ojalá que el gobierno continúe en esa línea y logre consolidarla y sería un gran éxito para Costa Rica. Don Gadi Amit, ambientalista de la provincia de Guanacaste, quien ha estado muy presente en este tema de las denuncias contra el Hotel Río, y don Mauricio Álvarez, presidente de FECON. Les agradecemos mucho haber estado acá en RTN Revista y por supuesto en los espacios informativos de El CINAR le seguiremos dando, porque hoy podría resolverse este tema y le seguiremos dando cobertura. Muchísimas gracias. Así es, Brandon. Y bueno, al ser las 7 de la mañana vamos a hacer también contacto con nuestra compañera Melissa Valerio, que se encuentra pues camino a Cartago para pues tener un poco de información de lo que son los controles que se están llevando a cabo con los romeros, que bueno, empiezan a llegar más y más a la Basílica de Los hoy inicia Ángeles. fuerte. Así es, así que vamos con Melissa, que tiene información.
Gracias, Randall y David, y un saludo a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Precisamente nos encontramos desde la entrada de Cartago por la zona de Taras, en donde precisamente hemos podido ver la presencia de algunos romeros, pero también nos encontramos acá para conocer un poco la situación vial, porque precisamente eso es un tema que preocupa tanto a los vecinos de Cartago como a los de la gran área metropolitana que visitan la zona y por supuesto de todas partes del país para precisamente la romería este 2 de agosto. Nos encontramos con don Wilber Quiroz, quien es subdelegado de la Policía de Tránsito de acá de Cartago, para contarnos un poquito, don Wilber, muy buenos días, sobre la situación vehicular en estos últimos días y precisamente ya mañana y el sábado y el domingo que se ya prepara la entrada fuerte de romeros. Muy buenos días, don Wilber. Buenos días. Sí, efectivamente, inclusive a partir del fin de semana pasado que estuvo bastante cargado de romeros, mantuvimos un monitoreo considerable, principalmente viernes y sábado y parte del domingo en la mañana. Ya posterior, lo que ha sido el transcurso de la semana, hemos mantenido siempre un monitoreo constante, a pesar de que los romeros ha bajado el volumen de romeros y precisamente esperamos ya para mañana viernes, después de mediodía, que empiece lo fuerte, que sería viernes en la tarde y sábado en el transcurso de todo el día y parte de la noche. Don Wilber, ¿cómo ha estado la asistencia a accidentes viales o incluso han existido atropellos entre este fin de semana y estos días que han habido pocos romeros, pero han habido? Sí, efectivamente, precisamente lo que fue el fin de semana pasado, hubo una cantidad considerable de romeros y bueno, gracias a Dios y a los controles que se han estado realizando, no reportamos ningún atropello ni accidente con romeros. Don Wilber, ¿algunas recomendaciones para la gente que ya mañana a las 4 de la tarde se ponga el abrigo y se venga, incluso el mismo sábado? Sí, efectivamente, ya de antemano sabemos, la zona de Cartago es una zona fría, en momentos lloviznas y lógicamente que hay que venir bastante abrigados y las recomendaciones por medidas de seguridad, ojalá con ropa clara, chalecos reflectivos y demás para seguridad de ellos mismos. Muchísimas gracias, don Wilber. Ahí estamos a la orden. Gracias a don Wilber Quiroz, precisamente subdelegado de la Policía de Tránsito de Cartago, que nos ha brindado este pequeño informe sobre la situación que se presenta vial precisamente acá en Cartago y cómo cuidar a los romeros este fin de semana. Esta es la información, compañeros, así que sigan ustedes con más. Muchísimas gracias, la compañera Melissa Valerio reportando ahí en vía a Cartago.